Pues precisamente hablando de las guerras y hablando de los BRICS, vamos a terminar poniendo el foco en lo que sucede en Ucrania. No sé si lo habrán visto, pero esta misma mañana el secretario de Defensa de Estados Unidos decía que ya hay evidencias, que ya hay pruebas de que Corea del Norte tiene soldados en África. Ha dicho primero en África, se quería referir, imagino, a Ucrania. Igual no tienen muy claro ni siquiera ellos lo que está sucediendo. La OTAN también confirmaba hace escasos minutos la presencia, dice que tienen pruebas, que tienen evidencias. Paco, te quiero preguntar por esto, ¿qué está pasando con estos soldados norcoreanos y cuánto tiene que ver con la situación en Ucrania? ¿Cuánto tiene que ver pues, con los problemas que está teniendo Ucrania para que los aliados le den dinero, armas? Un poco, ¿de dónde salen estas noticias? Bueno, estas noticias están saliendo fundamentalmente de una fuente, que son la inteligencia surcoreana. Entonces, claro, yo lo metería en el congelador todo este tipo de noticias con respecto a tropas de Corea del Norte en Ucrania o en Rusia, ¿no? Por otra parte, bueno, sí, Rusia acaba de firmar un acuerdo de defensa mutua con Corea del Norte, ¿no? Con lo cual no sería nada extraño, por otra parte, que hiciera maniobras conjuntas, por ejemplo, ¿no? Con tropas norcoreanas en territorio ruso, en territorio norcoreano, como hacen con China también, por otra parte, ¿no? Pero vamos, yo lo metería todo esto en el congelador porque ya digo, la fuente fundamental es la llamada inteligencia surcoreana, y no olvidemos también que Corea del Sur es un país que está en estado de guerra con Corea del Norte, ¿no? Entonces, claro, esto es como lo del tío de Kim Jong-un, ¿no? Que recientemente lo han ascendido de rango y que ha sido fusilado 3 veces ya. Lo fusilan cada 6 meses los medios occidentales, ¿no? Por eso, bueno, la noticia sobre Corea del Norte, que dicen que es el país más hermético del mundo, pero que paradójicamente también la prensa occidental no para de publicar noticias que luego resultan ser falsas sobre Corea del Norte. Pues bien, es decir, yo no les daría mayor credibilidad, ¿no? Y por otra parte, pensar que el futuro el devenir de los acontecimientos en el conflicto ucraniano no va a depender de Corea del Norte, ni mucho menos, ¿no? Va a depender de que continúen las campañas militares rusas en el sur y en el este de Ucrania, que están saliendo muy bien, por cierto, cada vez ganan más territorio, de la crisis interna del régimen de Kiev, que es innegable, es decir, ya reconocen que hay posiciones que no pueden mantener por falta de personal. Y por otra parte es característico también, bueno, un hecho, ¿no? Que la prensa occidental ya no habla de Kursk, ¿no? Antes se hablaba mucho de Kursk, pero ya de repente silencio informativo. ¿Por qué? Porque la operación esta que montaron sobre territorio ruso ha resultado ser un fiasco, un fracaso, ¿no? El otro día comentaba que había una unidad de élite, la Brigada 72 del ejército ucraniano, creo, que recordar que era, que ha sufrido en Ugledar un 92% de bajas entre muertos y heridos. Es decir, solo han conseguido escapar de ese bastión que llevaba siendo fortificado una década, no lo olvidemos, por parte del ejército ucraniano, un 8% de las fuerzas ucranianas. Y en el caso de Kursk están intentando romper calderos o bolsas del ejército ruso porque están liquidando a las fuerzas ucranianas y a fuerzas especiales de la OTAN, de países de la OTAN, que están allí sobre el terreno, ¿no? Entonces, bueno, no creo que vaya a influir mucho que Corea del Norte participe o deje de participar en el conflicto ucraniano, ¿no? Es decir, yo creo que Rusia se basta y se sirve sola, bueno, también con la ayuda de los que antes eran ucranianos, ¿no? No lo olvidemos, ¿no? Porque la toma de posiciones en el frente sur, ¿no?, de Ucrania, en Donetsk y Lugansk, también están teniendo bastante protagonismo milicias antifascistas de esos oblasts, ¿no? Es decir, que ahora forman parte o están encuadradas en las fuerzas rusas también, ¿no? Es decir, bueno, que esto es un conflicto sobre el terreno con la fuerza sobre el terreno, no tiene nada que ver con Extremo Oriente. Javier, pues lo mismo te quiero preguntar, porque también veía que lo apuntaban por el chat. Hombre, que la OTAN se queje de esto cuando se ha hablado o se han visto, ¿no?, soldados franceses, ingleses, también es un poquito hipócrita, más allá de que esto sea verdad o no, ¿no, Javier? Es que diría además que el nivel de conocimientos culturales, históricos, geográficos de los líderes occidentales, y centrándome en los de Estados Unidos, he coincidido con muchos universitarios en mi etapa universitaria internacional que hoy día tienen cargos en Estados Unidos,
pues confundir a soldados con rasgos asiáticos dentro del ejército de la Federación Rusa, como pueden ser de origen uzbeco, tayiko, talmuco, con norcoreanos, pues eso dice mucho, aparte de la publicidad que viene de Corea del Sur, el hecho del desconocimiento absoluto de la multiculturalidad y de la multiorigen étnico que tiene la Federación de Rusia. Entonces, confundir con alguien con rasgos asiáticos como un tropa norcoreana, ya por esa parte, como poco me hace sonreír cuando no es el desaliento de manos de quien está Occidente. Pero es que además, aunque así fuera, y lo repito por tercera vez, aunque así fuera, cuando estamos viendo que en la guerra en Ucrania, de la guerra OTAN ucraniana, hay mercenarios de todas las nacionalidades, incluso de allende los mares del Atlántico, es decir, latinoamericanos, pues aunque así fuera, ¿por qué se rasgan las vestiduras los occidentales? Primero, analfabetismo de desconocimiento de la multiculturalidad y multirracialidad que existe en la Federación de Rusia. Y segundo, si existen colaboradores voluntarios, los que vienen de allende del otro lado de los mares o de los que vienen de países europeos o países africanos pagados por Occidente y por la OTAN para la guerra en Ucrania, eso no causa problemas. De verdad, es que esta publicidad es para idiotas. Entonces, quien entra dentro de la categoría de creerse, primero, lo que es una publicidad. Segundo, lo que es un desconocimiento de unas tropas de rasgos asiáticos que pueden ser, repito, uzbecos, talmucos, tayikos o de donde sean de lo que antes era la Unión Soviética. Y luego, y es que aunque así fueran mercenarios se está utilizando y no necesita, como bien ha dicho mi compañero anterior, no necesita, de momento la Federación Rusa las lleva ganando en el frente, no necesita tropas de ningún otro lado, teniendo en cuenta que donde sí se necesitan tropas y se roban hasta gente por la calle es en el lado de la OTAN Ucrania, que es donde la gente entra, no un servicio voluntario, sino un servicio de secuestro por las calles. Pues precisamente mirando a lo que sucede en Ucrania, vamos a hacer un breve impasse, vamos a mirar a lo que les contábamos al inicio de este espacio, a este ataque terrorista que ha tenido lugar en Ankara. Les contábamos que la agencia Anadolu hablaba de este ataque en el que, desgraciadamente, ya sabemos que han muerto 3 personas, 5 han resultado heridas y las autoridades municipales permanecen como rehenes en la planta de Tusa. Es la última hora en cuanto al ataque que les estábamos contando precisamente al inicio de este espacio. Seguimos actualizando las cifras con hasta ahora 3 fallecidos y 5 heridos. La agencia Anadolu ha informado este miércoles de que se producía una explosión en la sede de la empresa aeroespacial turca Tusa, situada en Ankara. Se han escuchado disparos y se habla, según el Ministerio del Interior turco, de un atentado terrorista con mártires y con heridos. Los equipos de emergencia están en este lugar, como decimos, con hasta ahora al menos 3 fallecidos. Antes de terminar, Enrique, te quiero preguntar a ti también por estas noticias que hablan de soldados norcoreanos en Ucrania y también un poco el número, ¿no? Que es irrisorio, que estamos hablando mucho de esto, pero dicen como máximo, Zelensky decía esta mañana que serían 12.000. Tampoco tendría mucho impacto, ¿no?, en la guerra. Bueno, en Francia Macron pensaba que 3.000 soldados franceses iban a cambiar el curso de la guerra. Es decir, por pensar, cualquiera es libre de pensar. Claro, a algunos 3.000 le pueden parecer mucho, 12.000 mucho, pero en una zona de operaciones donde hay cientos de miles de soldados, pues en fin. 12.000 tampoco es que vayan a cambiar nada, son más el elemento simbólico que otra cosa, es decir, la capacidad de Rusia de atraer aliados, de ir juntando países, que alguno podrá decir, Corea del Norte, pero ¿qué es eso? Si esto es todo Kung Fu Panda y las chorradas y los carteles y no sé qué, bueno, pues a nivel de producción producen más proyectiles de artillería que toda la OTAN junta. Un solo país, Corea del Norte. Entonces, sí, es un país desde luego muy importante y también es una muestra, es otra pieza que se encaja dentro del teatro de operaciones ampliado. Estados Unidos
había hecho llamamientos a Corea del Sur desde 2022 para que, oye, mira, que ya que los europeos están entregando armamento, Corea del Sur, donde Estados Unidos tiene a miles, decenas de miles de soldados, eso sí que es un ejército significativo. 30.000 y 25 bases. Pues nada, eso poquita cosa, ¿no? Más luego lo de Japón, claro, más luego lo que ronda Taiwán, más luego lo que quieren poner en Filipinas. Pero bueno, esa es otra historia. Quedémonos con Corea del Sur, que intentaron meter en la guerra proxy de Ucrania y claro, Rusia al final dice, oye, pues si estos quieren traerme a Corea del Sur, vamos a hablar con Corea del Norte. Si total, somos todos el equipo de los sancionados, ¿no? Se burlan de nosotros porque somos los sancionados, pues venga, vamos a llamar a Pyongyang y vamos a juntarnos con estos sancionados y vamos a cambiar el formato y la situación en todo esto, porque también Rusia tiene una grandísima costa, de hecho la costa más larga de Rusia está en el Pacífico precisamente, y para Rusia pues no representa nada más que un gran paso en el desarrollo del Pacífico, en particular de la zona de Vladivostok, que es la colindante, bueno, el krai de Primorie, con Corea del Norte. Es decir, que al final Estados Unidos, por jugar a la fiesta geopolítica, se trae a Corea del Sur y lo único que consigue es que Rusia y Corea del Norte estén más juntas que nunca. Pues muy bien, más luego Rusia e Irán, Rusia y China, Rusia, India, Rusia, Pakistán y así sucesivamente. Es decir, es un elemento simbólico, es un paso más de ese acercamiento entre Rusia y otro país que, por supuesto, ahora no necesita ninguna tropa norcoreana, ya tienen suficientes, pero es simbólico. Es el hecho de, oye, Estados Unidos, tú me quieres traer aquí a colegas tuyos a la fiesta, no te preocupes que yo también tengo a mis colegas. Eso sí, los pongo por aquí, pero que sepas que no necesito nada más que ellos. Es como de, oye, ellos están aquí y por otro lado también que sepan que Rusia está por el Pacífico, lo cual es un win-win, es un todos ganan para las potencias terrestres euroasiáticas, no para Estados Unidos, que de repente ve cómo cada vez más de sus autoproclamados enemigos, pues bueno, autodenominados por Estados Unidos como sus enemigos, están cada vez más juntos y se llevan cada vez mejor, cuando eso en las últimas décadas no había sido así. De hecho, Rusia había apoyado desde los años 90 las sanciones contra Corea del Norte y ahora lo que ha dicho es nos desligamos completamente de ese pasado y vamos a tope con Corea del Norte y con otros países. Ya veremos lo que se firma con Irán y ya hemos visto en este año lo que se ha firmado con China. Y con India que cada vez que Modi ve a Putin, vamos, está para darle 3 besos y 4 abrazos. Bueno, pues muy pendientes de esta cumbre de los BRICS, donde, por cierto, en los próximos minutos se espera también a Recep Tayyip Erdogan en medio de este atentado terrorista en Ankara, del que vamos a seguir muy pendientes. Muchas gracias, Paco, Javier, Enrique, un placer, como siempre, tenemos por aquí. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.